Muy bien, bienvenidos a Comunidad Cristiana. Hoy vamos a estar hablando de como un solo hombre. Mi nombre es Daniel Gómez y estoy aquí para contarte algo que creo que Dios puso en mi corazón para ti. Ya tengo algunos días de estar con esta sensación, con esta palabra en mi corazón y sé que te va a bendecir. Y quiero contarte que recientemente, el último lunes de mayo, si no estoy mal, fue el 29 de mayo, se celebra en Estados Unidos un acto de memoria. De hecho se llama el Día de los Caídos o el Memorial Day en inglés. Esta es una conmemoración que va para darle honor a aquellas personas que dieron su vida para defender a su patria. Es un evento en donde se le rinde honor a los soldados que cayeron en combate. Y quisiera leerte acá que esta es una fecha de carácter federal, es decir, se celebra en todo Estados Unidos y en donde se le rinde homenaje a todos los soldados fallecidos en las guerras que ha participado ese país. Es un evento de mucho sentimiento, de mucha nostalgia, de mucha honra, de mucho honor, en donde las personas van y ponen presentes, ponen una banderita en las lápidas de los soldados que ofrendaron su vida para que ese país tenga la libertad que ellos gozan. Entonces, este es un ritual que comienza con la conmemoración y luego la reconciliación de las guerras civiles que han vivido. A lo que quiero llegar es que, ¿por qué menciono esto como un solo hombre? Porque nosotros como esposos, con mi esposa, como hijos de Dios, también como ministros del Señor, hemos caminado y hemos puesto nuestra vida a disposición de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando decimos la hemos puesto a disposición de Él, es completamente. Aquí siempre va a haber una puerta abierta en nuestro domicilio para aquel que necesite una ayuda, un consejo, un consuelo, que oremos juntos. Eso va a pasar. Pero qué bonito es decirlo, practicarlo es otra historia. Antes de entrar de lleno, entonces, quisiéramos orar, decirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta nueva edición de Comunidad Cristiana, que diga Él lo que tiene que decir, eso que puso dentro de mi corazón pueda salir hacia tu corazón y esa palabra pueda bendecir tu vida. Así que, Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor Dios, gracias por enviar a Jesús a darnos la salvación, y gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros, pero también gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad, por hablarnos. Hoy disponemos este momento para hablar de ti y queremos decirte que estamos dispuestos a que esa palabra transforme nuestra vida y nos haga mejores personas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Quiero aprovechar ahí para que puedas también escribir en redes sociales, dejar un comentario. Ahí están nuestras formas de contacto. Si tú deseas oración, si quieres que platiquemos, que compartamos nuestra fe, con mucho gusto lo vamos a hacer. Entonces te decía que es una palabra que ha estado en mi corazón, en donde nosotros como hijos de Dios conformamos un grupo de la humanidad que se llama iglesia. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos optado o nos han dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero no solo eso, nuestra identidad se afirma como sal de la tierra, la luz del mundo, como reyes y sacerdotes, nación santa. Tú lo has leído, si tú eres hijo de Dios, tú lo has leído. Y creo que esta palabra va dirigida tanto para la iglesia como tal, pero también para aquellos que hemos sido llamados a pastorear, a ministrar a la iglesia, a cuidar ese cuerpo. Y para ello quisiera que me acompañaras a una parte de la palabra que es muy conocida por todos, y es en Efesios 4, capítulo 4, verso 12, donde dice, desde el verso 11, dice: y Él mismo, hablando de Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y a otros maestros. Estos son los 5 ministerios, los ministerios primarios, como algunos le llaman. Él los llamó, Jesús nos ha llamado y nos ha entregado una comisión, y es la que está en el verso 12. Y quiero que le pongas mucha atención a esto. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero que digas conmigo edificación. Edificar es construir. Los ministerios estamos llamados a construir a las personas, a cuidar a las personas, a compartir nuestra fe, a orar por ellos, a compartir nuestra alacena cuando hay una necesidad, cubrir al desnudo, alimentar al que está hambriento, darle de beber al sediento. Y esta es la comisión que nosotros como hijos de Dios debemos de adoptar. No es solamente para los 5 ministerios, sino que todos juntos, como un solo hombre, tenemos que adoptar este llamado que Dios le ha hecho a su iglesia, que Dios le ha hecho a aquellos que hemos creído en Él, que hemos puesto nuestra fe en Él. Esto es algo muy importante. Pero llevarlo de la lectura a la práctica es bien fundamental. Es fundamental. Nosotros no podemos, como hijos de Dios y como soldados de su ejército, nosotros no podemos ni debemos mantenernos atrincherados. No, es cierto, vinieron situaciones recientemente con la pandemia y todo donde nos encerramos, pero hicimos iglesia desde casa, somos la iglesia. Ahora pues gracias a Dios empiezan a abrir las situaciones, pero yo te quiero decir algo. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, ese reino al que nosotros fuimos trasladados, el reino de la luz, está teniendo un conflicto con el reino de las tinieblas. La Biblia menciona que las puertas del infierno, las puertas de la iglesia no van a prevalecer ante el infierno. O sea, el infierno no va a lograr cerrar las puertas. La iglesia va a prevalecer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, y el ejército de Dios es ya victorioso porque el Señor ya nos dio la victoria. Eso no lo podemos negar. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que estamos en guerra, y en toda guerra hay muchos procesos. Hay soldados que están en entrenamiento, hay soldados que ya están en batalla, hay soldados que están muriendo, hay soldados que están siendo heridos y necesitan ser levantados y llevados a un lugar de restauración. Tú, pastor, que te encuentras ante situaciones en donde algún miembro de tu congregación por alguna otra razón comete una falta que nosotros llamamos grave, un pecado grave, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Las atendemos? ¿Sabemos cómo atenderlas? ¿Cómo restaurarlas? ¿O simplemente las disciplinamos o las expulsamos de la iglesia? Un pastor que nosotros conocemos nos decía que la iglesia del Señor es el único ejército que ejecuta a sus heridos. Y eso me pegó en la mente y en el corazón. Y dije, esto no puede ser así. Nosotros no podemos permanecer indolentes ante la necesidad del mismo cuerpo de Cristo. ¿O acaso no te duele cuando te lastimas el dedo pequeño de la mano o el dedo pequeño del pie? Nos duele. Nos duele. Y todos como hijos de Dios, independientemente si tenemos dinero o no tenemos dinero, si estamos abundados o no, todos tenemos situaciones donde necesitamos ser ayudados, ser apoyados. No podemos vivir de una forma indolente. Podemos compartir, podemos unir nuestra fe, podemos y debemos orar por otros, compartir nuestra alacena también. Eso es un llamado que está ahí. Pero siguiendo, quiero pedirte por favor que me acompañes de Juan capítulo 13. En el Juan capítulo 13, verso 31, dice así: entonces cuando hubo salido, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Está explicando lo que va a suceder.
Pero en el verso 34 hace una declaración que debe de transformar nuestra vida, debe de transformar tu vida cristiana, tu vida devocional delante del Señor. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso de por sí ya es una palabra impresionante, que debemos de amarnos como Él nos ha amado a nosotros. Pero lo que viene a continuación dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Wow. La gente va a ver, la gente nos está leyendo. Somos cartas abiertas y la gente nos está leyendo. Nosotros no podemos permanecer indolentes ante una necesidad de nuestro vecino, ante una necesidad de un amigo. No podemos, no debemos. Necesitamos darle la mano al caído, levantar al enfermo, orar por él, tratar de restaurar al herido, levantarlo, cargarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Somos el mismo cuerpo. Nosotros no podemos autorrechazarnos, no debemos. Pero eso es en la teoría. Y en la práctica, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros en la práctica? Esto de verdad, quiero decirte que donde tú vives, donde nosotros vivimos, la gente debe de saber que allí vive un hijo de Dios, que está dispuesto a levantarse a las 2 de la mañana para ir a orar, para cubrir una necesidad, que está dispuesto a compartir sus alimentos con aquel que de verdad no tiene. Como un solo hombre debemos de ir hacia adelante. Esto, pues, el nuevo es algo que debemos de hacer, amarnos unos a otros como Él nos amó. Y eso dirá, la gente verá que entonces somos discípulos de Jesús. No estamos llamados solo a ser evangélicos, o sea, no es eso, no estamos llamados a ser evangélicos o cristianos como tal. La Biblia habla de hijos de Dios, de guerreros del Señor, de soldados, que honramos las insignias que nos han dado como soldados. En un ejército de alguna nación se ganan las medallas. Cuando alguien recupera a un herido o salva vidas, le dan medallas al valor, medalla de honor. Esas medallas se deben de lucir con alegría, se deben de lucir con ese orgullo sano. Las heridas de guerra las muestran con honor los soldados, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Quiero llegar al punto en donde nosotros como iglesia, nosotros como el cuerpo de Jesucristo, debemos de estar alertas hacia nuestros hermanos, aquellos que conforman el mismo ejército, aquellos que han pasado situaciones de verdad difíciles, mis hermanos. Hay situaciones que nos suceden. No estoy hablando solo de escasez de bienes, sino que también situaciones de situaciones duras que nos toca que vivir, la pérdida de un familiar, tal vez por una enfermedad o aún peor, en un accidente que es de un momento a otro o por la violencia. Eso es difícil. Dejar abandonadas a esas familias, eso no se vale. Nosotros, máxime siendo llamados y elegidos de parte de Jesús para edificar al cuerpo, debemos de estar abiertos y dispuestos a restaurar al caído, aquel que ha fallado. Nosotros también fallamos, nosotros no dejamos de pecar, huimos del pecado. En el mejor de los casos, huimos del pecado. Pero en realidad en tu congregación, ahí donde Dios te ha permitido pastorear a sus ovejas, hay situaciones muy duras. Hay pastores que no sé qué pasa, pero en lugar de restaurar, acusan, lastiman. Y eso no es la función que Jesús nos llamó, para la cual Dios nos llamó. No es así. La religiosidad nos mueve muchas veces a hacer cosas en público, pero en privado somos otra historia. Yo no podría, y de hecho pasó en el tiempo de la pandemia. Supimos de una familia, unas entre muchas, que no tenían para alimentarse. Y no pudimos reaccionar de inmediato porque las condiciones de movilidad estaban cerradas. No podíamos salir y para nosotros fue muy difícil. Yo recuerdo que esa noche estaba cenando
Y fueron los bocados de alimentos más amargos que he comido, porque yo estaba comiendo y llorando diciendo, mis hermanos en tal lugar no tienen alimentos. Y yo aquí comiendo, porque tengo hambre, estoy comiendo, y ellos no tienen. Fue muy difícil. Al otro día, con un grupo de hermanos, hicimos una colecta y nos fuimos a dejarles alimentos. Hubo otro caso de una familia que decía, mi hijo está enfermo, y nos mandaron fotos y videos, y en realidad vimos la necesidad que había. Era urgente, y yo estaba seguro que en el proceso que este niño iba, podía morir. Y recuerdo que hicimos hasta lo imposible, escribimos, si alguien puede ayudarnos, escribimos en redes sociales, nos dieron permiso para subir la foto, miren, ayúdennos con esto, no es mentira. Y hubo gente que nos llamó para decirnos que éramos unos aprovechados y mentirosos. O sea, no nos llamaron para decir, aquí estamos para ayudar. No, al contrario, hubo una persona que me llamó del extranjero y me dijo, ustedes son unos desgraciados. Así nos dijo, no tienen ni gracia. ¿Por qué están usando esto para aprovecharse de la gente? Le dije, no es cierto, aquí está el número de teléfono, llama. Si te tomaste la molestia de llamarme de otro país, llama y ayúdame. Si tú puedes ayudar, ayúdame. Y la verdad, después del proceso, tuve la satisfacción de poder hablarle y decirle muchas gracias por haber coordinado ayuda médica. Se dio cuenta que era una realidad. Y yo sé que tú estás pensando, como yo muchas veces lo he pensado también, que hay mucha gente aprovechada. Es cierto, hay mucha gente que se aprovecha de esa situación y engaña para obtener beneficios. Pero hay otra gente que no. Hay hijos de Dios que hemos sido lastimados en la batalla. Habemos hijos de Dios que hemos sufrido, que estamos pasando tal vez depresiones, tristezas por la ausencia o la pérdida de alguien y nos sentimos solos, cuando en realidad la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, está ahí tan cerca. Yo sé que aquí donde nosotros vivimos hay muchos hijos de Dios, pero no sabemos quiénes son. Por lo menos nosotros decimos públicamente, y lo dijimos ahí desde el jardín enfrente de nuestra casa, somos hijos de Dios y aquí estamos para servirles. Y estamos visitando casa por casa para decirles que podemos orar por ellos, que podemos unir nuestra fe, que necesitamos también que ellos se unan en este proceso. Es importante que nosotros entendamos que ese nuevo mandamiento que Jesús nos dio es importante, es muy importante, que nos amemos unos a otros con el amor con el cual Él nos ha amado. Y el amor no significa decir yo te amo, no es eso. Tú que me estás viendo y tienes a tu esposo, a tu esposa, decirle yo te amo no significa nada. No significa nada, eso lo podemos decir. Decir yo te amo se dice con acciones. Tú, padre de familia, que provees para tu casa, que le compras su ropa a tu esposa, que te gusta verla bonita, le compras su maquillaje, le provees, que le tienes un techo, que le das alimento, que llenan la despensa, que te levantas temprano para ir a trabajar. Ella que prepara tus alimentos, ella que prepara tu ropa con tanto cariño, creo yo. Mira, a mí me da cosa cuando veo que mi esposa está planchando mi ropa con tanto cariño. Alguien de su familia le digo, pero ¿por qué tú no planchas la ropa de tu esposo? Tú la acaricias. Así le dijo. Así es como se demuestra el amor, con acciones. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios y ser indolentes ante la necesidad que existe. No podemos y no debemos. Por lo menos nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, con las posibilidades que tenemos, hemos tratado de ayudar a las personas. Muchos son los llamados a ser bendecidos, pero pocos somos los llamados a ser bendecidores y compartir aún lo poco que tengamos. Si es mucho, qué bueno, me alegra bastante. En realidad, como un solo hombre, estamos en guerra, en toda guerra hay heridos. No podemos ejecutar a aquellos que vienen a pedirnos consejo porque, ¿qué harías tú, pastor? Tú, hijo de Dios, ministro llamado a edificar la iglesia, que venga una de las ovejas que Dios te puso a cuidar y que te diga, pastor, vengo mal, me siento mal porque engañé a mi esposa con otra mujer. ¿Cómo responderías ante eso? Adúltero, mira lo que hiciste, vete de tu casa, no te quiero aquí, sácate de la iglesia. Yo sé que son cosas complicadas, pero la Biblia dice que nosotros estamos llamados a ser edificadores.
Y la Biblia también dice que nosotros debemos de restaurarle con espíritu de mansedumbre. A restaurar con espíritu de mansedumbre. Yo sé que esos pecados van a tener consecuencias. Yo sé que no va a ser fácil. Hemos atendido matrimonios que han tenido problemas de infidelidad. Hemos atendido matrimonios que han tenido problemas de infertilidad. Hemos atendido matrimonios que han tenido problemas de economía. Sí, hemos atendido matrimonios de ese tipo. Hemos atendido matrimonios que se pelean porque, no sé, porque llegó la suegra. ¿Sí? Hemos atendido esos casos. Y es difícil contener muchas veces nuestra propia mentalidad, nuestros propios sentimientos cuando viene un hijo de Dios que tú conoces, es un matrimonio que va a tu congregación y el esposo le pegó a la esposa y ella llega con el ojo morado. Y llegan a pedirte consejo. Yo sé que enoja, decir, este hermano, ¿por qué le impuso manos a la hermana? Enoja, pero la Biblia no nos llamó a que nosotros actuemos en ira, sino que al contrario, tenemos que restaurarles con espíritu de mansedumbre, ganarlos para el Señor. Yo sé que cada caso es individual, mis hermanos, lo sé y sé que lo que les estoy diciendo es difícil de comprender, pero estamos en guerra y todos los soldados contamos, hasta el más pequeño hasta el más grande. Ahora que en el mundo hay dos países, uno que invade al otro, tú sabes de qué te estoy hablando. Dice que pueden irse a refugiar mujeres, niños y ancianos, pero todos los jóvenes se tienen que quedar a pelear. Todas las manos cuentan, desde el más pequeño hasta el más grande cuenta. Lo mismo es acá, todos contamos, todos valemos. Todas las manos que puedan servir para orar por alguien, para pelear la buena batalla de la fe, bienvenidas sean. Hay que restaurar, hay que restaurar. Para que me acompañaras al libro de Lucas capítulo 10, por favor. Al libro de Lucas capítulo 10. En el libro de Lucas capítulo 10 hay una historia impresionante. Jesús dice que se vuelve a sus discípulos. Lucas capítulo 10, verso 23. Dice, y volviéndose a los discípulos. O sea, aquí estamos hablando de hijos de Dios. Les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Este versículo está justo, estos dos versículos están justo antes de esa parábola famosa, que es la parábola del buen samaritano. Una parábola que habla de una necesidad. Y yo quisiera que tú pensaras que esos dos versículos están ahí intencionalmente puestos antes de esta historia. Bienaventurados los ojos que ven esto, que leen esto. Muchos desearon verlo, pero es para nosotros. Y dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo es que lees? Y aquel le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Que es con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo, el mandamiento que leímos. Y Jesús le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aguantan ustedes, así decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Aguantan ustedes. ¿Pueden creer eso? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo, mi hermano, mi vecino, mi amigo. Ellos son mis prójimos, mi conocido, esa persona que necesita una ayuda y que podemos dársela. Y él le dice, ¿y quién es mi prójimo? La intención era justificarse a sí mismo. Entonces Jesús le dijo esta historia.
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron, y se fueron y lo dejaron medio muerto. Eso lo dijo Jesús. Aquí había una necesidad, alguien que estaba herido, que había perdido la mitad de su vida, estaba muy lastimado. Entonces, tú ya sabes la historia. Verso 31 dice, entonces descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Yo no quiero que tú te centres en decir sacerdote como los sacerdotes actuales. Aquí vino una persona como un sacerdote instituido por Dios, un hijo de Dios que fue llamado, se recibió al Señor, estudió, fue a la sinagoga, ya compartía y lo vio. O sea, una persona de Dios que ha crecido espiritualmente, un sacerdote, y lo ve. No sé si pensó que estaba muerto o no, no creo. Incluso si hubiera estado muerto, se hubiera tenido que acercarse, cerciorarse y llamar a las autoridades, porque hasta un muerto necesita ayuda para que sus familiares lo encuentren y lo sepulten. Dice que lo vio y pasó de largo. Yo no podría. Yo, Daniel Gómez, así como Dios me hizo con el temperamento y el carácter que tengo, yo no podría. No puedo. Miren, díganme, mi esposa a veces me dice, tu corazón se mueve mucho. Yo voy en el camino y aparece alguien pidiendo una donación y ahí voy. A ver, no sé, así soy. Así soy. Luego dice, después vino un levita, uno de la tribu de Leví, otro hijo de Dios, que llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Lo volvió a ver, herido, lastimado, tal vez jadeando, quejándose de la paliza que le habían proporcionado. Y lo vio y se fue, pasó de largo. Estos dos personajes, un sacerdote y un levita, no son mencionados por casualidad en esta historia, siendo parte del mismo cuerpo. Siendo parte del mismo cuerpo. Una es la historia cuando tú ves al necesitado y otra es la historia cuando tú eres el necesitado. Cuando tú ves al necesitado y dices no tengo o no quiero. Tal vez aquí adentro dicen no quiero y sale un no tengo, no puedo. ¿Sí? Pudiendo hacerlo. No somos lo necesitados. Pero cuando la historia cambia y pasamos un proceso de necesidad, un proceso de escasez, en donde estás entre la espada y la pared y peleas primero con tu orgullo y después te animas y le preguntas a alguien si te puede ayudar y te dice no puedo. ¿Cómo te has sentido? Duele. Yo te puedo decir que duele. A mí me gusta más estar del otro lado, del lado donde podemos ayudar a alguien. Pero Dios necesita que todos sus hijos, todos los soldados de su ejército, pasemos un entrenamiento. Es un entrenamiento que nos va a preparar para poder ayudar a aquellos que van a necesitar de nuestra mano y decirle, yo te entiendo. Yo estuve ahí y alguien me tendió la mano. Yo te la voy a tender a ti. Eso pasa. Bendito sea Dios, hay un tercer personaje que no lo relacionan con términos religiosos, con términos espirituales. Un samaritano. La Biblia así dice, pasó, pero un samaritano que iba de camino. Antes de continuar, un samaritano, nosotros le hemos dicho el buen samaritano. Pero si nos vamos al contexto de la época donde Jesús cuenta esta historia, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Tal vez esa fue la razón por la cual el levita, valga la redundancia, judío,
¿verdad? Un levita, era un judío, dijo, este es mi enemigo, hay que se quede. O el sacerdote judío, es un samaritano, hay que se quede. ¿Quiénes somos nosotros para clasificar a las personas? Este no va a mi iglesia, este no va a mi congregación, es más, ni siquiera tiene mi religión. Actuando como inmaduros, sabiendo que la relación con Dios no es religión, es una relación con Dios. Bendito Dios, dice un samaritano que también iba de camino, vino cerca de él y viéndole, igual que los otros dos, pasaron cerca, lo vieron, pero este fue movido a misericordia, y esa es la parte central de esta palabra, ser movidos a misericordia. Ser movidos a misericordia. Hoy es Él el herido, mañana podemos ser nosotros. Hoy es Él el que necesita, mañana puede ser tú. Hoy eres tú el que puedes dar, pero puede llegar un momento en donde tú vas a necesitar. Abre puertas. Se fue movido a misericordia y lo llevó al mesón y cuidó de él. Estas palabras, lo llevó al mesón y cuidó de él, se dicen muy fácil, pero no son fáciles de hacer. Estaba herido, medio muerto. Ha de haber curado sus heridas, de alguna forma lo levantó. No sé si lo subió a su caballo, camello, no sé qué llevaba, o se lo llevó cargado. Haciendo referencia en este momento a aquellos pastores que dice Isaías, que la ovejita está lastimada o él mismo le tuvo que quebrar las piernas para que no siga el sendero que no le conviene, y se las ponen acá encima. Y es una relación donde ambos ganan. La oveja es cargada, pero da calor al pastor. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Dio ese extra, dio esa mía extra. Acercándose, porque yo creo que me salté aquí, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. ¿Con qué? ¿Llevaría vendas? O de repente era un mercader y tomó una pieza de ropa o tela que él iba a vender y la usó, no sé, pero dice que vendó sus... Puso aceite y vino. Nosotros debemos de estar listos con tres cosas: vendas, aceite y vino. Y por experiencia, no con teología, no con argumentos de la palabra de Dios, sino con la experiencia que hemos tenido, yo te quisiera decir que las vendas son esas palabras suaves que aquel que se acerca a pedir ayuda necesita. Aquel que viene a pedir ayuda viene humillándose, dejando el orgullo. Lo menos que quiere es ser lastimado con, ya viste, te lo dije, si yo sabía que eras pecador. Eso no están esperando oír. Yo no estoy esperando oír eso. Estamos esperando oír, qué bueno que viniste. Aquí te vamos a escuchar. Oremos juntos. Unamos nuestra fe. Yo creo que esas son las vendas. Eso es lo que yo creo. Pero también aceite. Esa presencia que podemos disfrutar del Espíritu Santo los dos. Y el vino. ¿Por qué le daría vino? No lo sé. Dice, echándoles aceite y vino. Le puso vino al aceite. Tal vez lo que se me ocurre en mi mente es decir, bueno, como que fuera alcohol, ¿verdad? Limpió y le puso como un antiséptico ahí, ¿verdad? Las desinfectó. Y eso es lo que nuestros hermanos, aún nosotros, cuando necesitamos ayuda, es lo que requerimos. Que nos atiendan con palabras dulces.
que juntos vayamos delante del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo el que corrija y pedirle perdón a Él, porque es Él el que da el perdón, no somos nosotros. Quiero terminar diciéndote que una persona cometió un delito serio, y esa es una historia real, y salió bien, nadie lo encontraba, y las autoridades aprendieron a su papá y lo llevaron a la cárcel, al papá, al que no había hecho nada. Nadie sabía dónde estaba el que había cometido el delito. Hijo de Dios, los dos. Y de repente aparece un pastor. Llega a la casa de esa persona y dice: yo sé dónde está el que cometió este error. Está en mi casa, me buscó, está durmiendo en mi casa. Ahí está, supo a dónde correr. Tú y yo, como hijos de Dios, y es más, como llamados de parte de Dios a edificar a la iglesia, las personas deben saber que en tu casa van a haber vendas, va a haber aceite y va a haber vino. En tu casa tiene que haber vendas, aceite y vino. Palabras de verdad de parte de Dios que restauren al lastimado, que restauren al caído, que lo levanten. Y dar. Porque dice que lo puso en su casa. Lo son cuidó. Y le dijo al del mesón: por favor, cuídalo. Y todo lo que gastes de más, yo te... Termina de una forma hermosa esta historia. Recuerda que aquí hay una persona que se quería justificar. Esta persona era un intérprete de la ley, un ministro, un pastor, un ministro primario. Y entonces Jesús se voltea y le dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia con él. Mis hermanos, ministros, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, los maestros, hermanos de la congregación, este es un llamado para que aprendamos a usar la misericordia y dejemos de ser indolentes ante las necesidades reales de tu casa, de tu iglesia, de tu congregación y también de tu vecindario. Yo sé que hay muchas personas que se aprovechan, pero qué bueno que haya de qué aprovecharse. Tal vez entre 100 que quisieron aprovecharse, 90, que tú pensaste que 100 se querían aprovechar de ti, 90 eran necesidades reales. Y qué bueno que Dios sea el que te ha prosperado, te ha bendecido para ser un buen samaritano, un buen hijo de Dios. Jesús le dice entonces al escriba, al intérprete de la ley: ve y haz lo mismo. Y hoy cierro diciéndote eso: vayamos y hagamos lo mismo. La vida da vueltas. Hoy podemos tener, mañana tal vez no. Y la Biblia nos dice que aún a nuestros enemigos debemos de bendecir. Por ellos hay que orar. Por ellos hay que interceder. Hay que darles un vaso de agua. No seamos indolentes. Yo creo que al final de cuentas que en esta historia estamos nosotros y somos esa persona herida y lastimada. En esta historia también está el Espíritu Santo
que nos lleva a un lugar. Y en esta historia estamos también los mesoneros de parte de Dios, los que Dios llamó para edificar a la iglesia. De verdad, el llamado es: usemos la misericordia. Usemos las vendas, el aceite y el vino. Y estoy seguro que se le gastó las vendas, gastó aceite y gastó vino. Pero el que da la provisión, que es el Señor, te lo va a reponer. Te lo va a reponer. Y con este pasaje termino, no te lo voy a decir, búscalo tú. Pero dice el Señor en su palabra, que ninguno que haya dejado casas, familia, el trabajo, ninguno que haya sembrado, que haya honrado, que haya dado una ofrenda, ninguno va a quedar sin recompensa. Aquí. Tú que te has puesto a pensar, ¿y qué gano yo haciendo eso? Eso me lo dijeron esta semana. ¿Y qué paga hay para aquellos que hemos creído en Jesús y servimos? Así me dijeron. ¿Y qué paga hay? Y le dije esa parte. Se lo dije y te lo voy a leer a ti. Espero encontrarlo aquí rápido. Aquí creo que está. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o hijas, o tierras por mi nombre, dijo Jesús. Y ese por mi nombre es por hacerlo hacia alguien, recibirá 100 veces más. Cuando haya una necesidad, no te pongas a pensar, me voy a quedar sin lo que tengo. No, el Señor nos ha dicho, si dalo, te voy a devolver 100 veces más, al 100 por uno. Así que me quito este mensaje que tenía aquí en mi pecho. Seamos de esos soldados del ejército de Dios que no ejecutamos a nuestros hermanos, no, los levantamos, los cargamos. Como ese anuncio que te dimos, que es de una película, hasta el último hombre. Y honremos a aquellos que nos han dejado. Honremos a los caídos, a aquellos que dieron su vida por predicar el evangelio. Yo sé que honra Dios tiene para ellos. Así que cierra ahí tus ojos un momentito y dile, Señor, yo quiero aprender a usar la misericordia. Díselo. Señor, yo quiero aprender a usar tu misericordia. A vendar al herido, a poner aceite en sus heridas, a limpiarlas. Dile así, úsame, úsanos para ser restauradores. Te pedimos que pongas en nuestras manos la provisión para cubrir las necesidades de aquellos que van a venir. Que nuestra casa sea un refugio para tus ovejas. Que no solo sea un nombre, es decir, el refugio de la oveja. No. Que sea el refugio donde van a ser restauradas, alimentadas, van a ser limpiadas. Eso es lo que queremos. Que ese mandamiento nuevo que nos diste, de que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado, se vuelva una realidad en mi vida, en mi familia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gosho, toco, prosto, condor, robashana. Hasta allá las naciones que se han conectado, México, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras, Colombia, Argentina, allí donde ha llegado esta palabra, Dios te va a levantar, Dios te va a usar, Dios te va a proveer, Dios va a cubrir tus heridas, va a enviar a un buen samaritano para que te tienda la mano de parte de Él. Dios ya tiene listo un mesonero, Dios ya pagó un mesonero para que te cuide
en este tiempo donde has estado lastimado. No estás solo. Llama, pide ayuda. Oh, yo toco esto. Allá, Espíritu Santo, tócalos tú a ellos. Tócalos tú a ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias. Te bendecimos. Muchas gracias. Quédate con eso. Y quédate con Él. Quédate con este mensaje. Y quédate con la presencia del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Para nosotros es un gusto compartir contigo. Y quédate ahí con ese ambiente de usar la misericordia. Seamos misericordiosos de parte de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.